Buenas tardes y gracias a todas las que habéis venido en el día de hoy, gracias también a las que habéis hecho posible estas jornadas, a las organizadoras, y gracias también al resto de mesas, o sea, al resto de personas que estáis aquí en esta mesa. Hoy me ha tocado estar a mí aquí en esta mesa, pero os voy a contar ahora, y gracias por darme la oportunidad de compartir con vosotras el camino, ¿no?, de nuestro colectivo, ¿no? Antes nos han comentado, ¿no?, tanto Tania como Jared como Bea, ¿no?, que aquí nos junta un sufrimiento, ¿no?, un sufrimiento tal que nos llega a juntarnos, ¿no?, que nos hace hacer un camino, ¿no?, muy largo, y a veces tengo la sensación de que se nos olvida muchas veces, ¿no? Y me gustaría en esta especie de prólogo, ¿no?, que me acerque un poquito más. Vale, ahora. Bien, gracias. Ahora ya sí, así mejor. Ahora escucho mi voz. Y entonces me gustaría tener esto muy claro, ¿no?, como horizonte, ¿no?, que ese sufrimiento nos trae hasta aquí y, bueno, pues de alguna forma hacer ese reconocimiento a eso, ¿no?, y para no perder también ese espíritu crítico que comentaba también Bea, ¿no?, y tener eso presente me parece muy importante, ¿no?, y creo que esto es algo que complementa lo que yo voy a decir en el día de hoy, ¿no? Y antes de empezar a hablar, ¿no?, sobre lo que yo he venido aquí a comentaros, ¿no?, me gustaría traer a colación o traer aquí a las personas que ya no están con nosotras, ¿no?, y me parece que es importante tenerlas a todas de ellas presentes, ¿no?, a pesar de que yo tengo un caso, bueno, y os voy a dar a conocer un caso concreto, ¿no?, local, y os voy a hablar de Orereta, de Rentería. Orereta, Rentería, os vais a dar cuenta, ¿no?, que cada vez que digo Rentería voy a decir Orereta, por tanto es lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos un conflicto importante con cómo se llama nuestro pueblo. Nuestro pueblo es muy conocido por varios conflictos, no solo por los conflictos, sino también por un proyecto de convivencia, ¿no? Entonces, y también por el camino que ha recorrido nuestro pueblo, ¿no?, en todo ese camino, en todos los ámbitos, ¿no? Hay que decir que está en la costa, ¿no?, en la costa guipuzcoana. Una pierna la tiene en el puerto de Pasaia, ¿no?, pero llega también casi hasta Nafarroa, ¿no?, porque hace muga con Goizueta, ¿no? Tiene unos 40.000 habitantes en estos momentos, ¿no? Y en el periodo más fuerte de la industrialización, a finales de la década de los 70, a principios de los 80, llegamos a 48.000 habitantes. Entonces, es un núcleo de población bastante importante, ¿no?, que se puede similizar, o digamos se puede hacer una similitud con Donosti, pero es verdad que nosotros somos muy Bilbo, ¿no?, somos bastante diferentes a Donosti, ¿no? Entonces, entendiendo eso como una... gracias a la industrialización vino la modernización y pues eso también trajo mucha diversidad, ¿no? Y nuestro pueblo es, claro ejemplo de ello, ¿no? Y dicho lo comentado, os voy a traer el ejemplo de Francis, ¿no?, que, si hacemos una aproximación al movimiento LGTBI en Euskal Herria, ¿no?, como antes Bea comentado, ¿no?, hay que hacer un ejercicio histórico, ¿no? En junio del año 79, un policía vestido de calle mata a Vicente Sánchez Vadillo, que es vecino andaluz que vive en Errentería en aquellos momentos y que trabajaba además en la comarca, y que participaba seguramente, por lo que dicen los medios de aquella época, pues vivía fuera de los márgenes, ¿no?, o vivía en los márgenes, más bien fuera de lo común, o digamos que se travestía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en aquel momento Orereta tenía un movimiento asambleario muy potente, ¿no?, que viene gracias a la industrialización, como antes comentaba, ¿no?,
gracias a la migración que trae la industrialización en los años 60 y 70, pues se crean nuevos barrios y es un pueblo que se hace muy grande, ¿no? Y que urbanísticamente hay una especie de caos, ¿no? En los años 70, porque de alguna forma cada vecino y vecina que viene trae su propia mochila cultural y bueno, pues hay que hacer, nos junta, ¿no?, a todas nosotras en un movimiento asambleario donde queremos luchar por nuestras condiciones de vida y laborables entre todas, ¿no? Entonces seguramente este movimiento y esta historia también se repite seguramente en muchos sitios de Nafarroa o en muchos pueblos de Euskal Herria, ¿no? Es importante también tener en cuenta las asambleas obreras de sus inicios, pero también del movimiento feminista, incluso también las asambleas del movimiento LGTB, ¿no? También antes se ha comentado, Julen, hemos tenido también a Mikel y diferentes compañeros y compañeras que participaron en unas jornadas, ¿no?, que ya se estaban haciendo las primeras reuniones de EGAM, que se crea en Vizcaya en el año 76, y ya la gente de Loreta ya empieza a participar de lo que después será EGAM Guipúzcoa, ¿no? Este asesinato lo que trajo fue pues sacar a la plaza, ¿no?, y denunciar. Y eso lo que trajo fue, como antes ha comentado Bea, pues poner un hito, ¿no? Si echamos el zoom un poco para atrás, ¿no?, pues esto sería 10 años después de los acontecimientos de Stonewall, ¿no? Entonces, si esto es un hito que se ubica en el centro sur de Europa, ¿no? Entonces, y que es también un hito en la lucha por la liberación sexual de Euskal Herria, ¿no?, en el movimiento LGTB de Euskal Herria, y para nosotras esto es así, ¿no?, que lo podemos incluso, sí, puede tener ciertas similitudes, ¿no?, y es nuestro pequeño Stonewall, ¿no?, podríamos decir. Como decía, en Vizcaya ya existía, ya había un movimiento, entonces, ya nos pone un poco en tesitura, ¿no?, y antes también, hay diferentes hitos, ¿no? Entonces, para un poco ubicarnos, ¿no?, de qué es Orereta, ver también Orereta llena de diferentes asambleas, la plaza del pueblo, ¿no? Esto el asesinato pasó en un festival en medio del pueblo, hubo movilizaciones y el día siguiente se planteó una movilización, una manifestación. La policía incluso entró hasta al pleno del ayuntamiento a cargar, o sea, pasaron cosas que nos parecen ahora mismo imposibles, ¿no? Pero se planteó, después de las movilizaciones reprimidas del lunes, se planteó una huelga para el martes, ¿no? Y ahí hay fotos que se ven, ¿no? Francis Gogoa, ¿no? Francis en el recuerdo. Esto fue el lunes y el martes, y el martes también se hizo una movilización en Donosti, ¿no?, en el Boulevard. Como decíamos, ya EGAM Guipúzcoa se estaba organizando, y desde los acontecimientos de Francis a la reorganización del movimiento LGTB en Errentería pasan 20 años, ¿no? ¿Y qué pasa en 20 años? Es decir, parece que hay como un vacío, ¿no? Y no hay un vacío, ¿no? Hay 2 décadas llenas de contenido y de debates, que hemos tenido muchos referentes en nuestro pueblo, ¿no? Muchos que han sido vanguardia en nuestro pueblo, junto con Mikel, pues Emilia Martín Sánchez, Shanti, Santiago Vicente, que ya nos ha dejado, Madelón, que lo habéis conocido casi todas, y los que tenéis más kilómetros pues conocéis más, es decir, gente con caras muy públicas, ¿no?, que ya no solo como maricas del pueblo, en su día homosexuales, ¿no?, ya ahora en nuestra época maricas no, pero son conocidos y reconocidos militantes pues muy conocidos, ¿no? Es decir, en el movimiento feminista también, en el ámbito bollo, pues también hay mujeres y hay mujeres
en primera línea de la lucha, ¿no? Y hemos tenido muchísimas referencias, ¿no? Y referentes, perdón. Yo mismo he nacido en el año 74. Yo, cuando era en los años 80, era yo pues un pipiolo, un adolescente, ¿no? Pero me acuerdo muy bien los viernes, ¿no? Que pues las lesbianas se reunían los viernes, ¿no? Entonces, bueno, en Orereta para nosotras era algo muy común, ¿no? Y era pues una presencia muy importante, ¿no? Cuando la gente decía, ¿dónde están las lesbianas? Bueno, en Orereta estaban presentes por lo menos los viernes ahí, ¿no? Todos los días luchando. Entonces, ya Mikel había vuelto de Bilbo, Shanti, Mikel y Julen y compañía, Goiko y muchas más personas, pues ya se hacía un programa de radio y cada año se le cambiaba el nombre, Sal del armario, Poltergeist, Gay con Y, Cianuro en tus uñas, en fin, todos los años se le cambiaba el nombre de ese programa, ¿no? Y bueno, que tenía mucho de creatividad, ¿no? Y era en una radio libre, ¿no? Un programa local que era muy puntero, ¿no? Podríamos hasta decir. Y este fue mi primer contacto, ¿no? Yo personalmente me acuerdo, ahora os voy a contar una pequeña anécdota, me acuerdo que yo decía, yo también soy homosexual, pero yo decía, no, yo no soy como ellas, ¿no? Desde dónde vivía yo, ¿no? El hecho de ser gay, ¿no? Un poco, luego ya entendí muy bien que me prefería ser así, como ellos y ellas, ¿no? Y no como lo que nos han intentado vender o nos han intentado enseñar, ¿no? Que como se decía en la anterior mesa, ¿no? El love is love y todo esto que nos ha enseñado que seguramente algunas cosas buenas, pero muchísimo para mejorar, ¿no? Y que si no se miran desde una perspectiva crítica se quedan muy cojas, ¿no? Y frente a los retos que se nos avecinan, ¿no? Y en esas 2 décadas que comentaba, por ponerle más ingredientes, ¿no? Pues por ejemplo la Noche de las Reinas, ¿no? Que se llevaron a cabo con Iñaki y con Villor, ¿no? Que bueno, pues que junto con otros amigos y amigas, ¿no? La víspera del Día de Reyes, ¿no? De la Noche de Reyes, en la Enrico, el Batzoki de la Izquierda Abertzale se organizaba una fiesta y ahí han estado Yogorina Borova, La Prohibida, en fin, siempre ha habido en nuestro pueblo pues al lado de Chincharri, ¿no? A la vuelta de Chincharri, las lesbianas han hecho muchísimo trabajo, ha sido un punto de encuentro muy importante, ¿no? En la década de los 90 hasta que se fueron a la nueva sede, ¿no? Porque tenían un bar, es decir, y Egan también ha hecho muchísimas comidas, bueno, es decir, 20 años de muchísimas dinámicas, ¿no? Aunque parezca mentira, y nos vamos acercando, ¿no? A ese punto, a ese punto de inflexión que es el tema de la homofobia, y os vais a acordar en las Olimpiadas de Sochi, en Rusia. Bueno, los mandatarios de Rusia hicieron una serie de reivindicaciones y en frente de la embajada pues se pintó el arco iris, ¿no? El impacto que tuvo aquello en las redes sociales, ¿no? Pues la gente que andaba en el movimiento popular, la gente que nos vino a donde nosotros y dijo, iba, esto hay que hacerlo en Orereta y hay que traer esta idea a Orereta, ¿no? Y de ahí vino un poco la confluencia entre la gente que estábamos trabajando en el ámbito LGTB, es decir, nosotros aquí tenemos a Francis, ¿no? Durante 20 años Egan Guipúzcoa ha querido mantener la memoria viva, ¿no? de Francis y bueno, había otros grupos que también existían pero no hacían ese trabajo, ¿no? de memoria para con Francis, ¿no? Y Egan ha sido quien ha mantenido vivo su memoria, ¿no? Entonces también, sobre todo la gente que vivía en el barrio de Istieta se acordaba muy bien lo que pasó con Francis, ¿no? Que era donde él residía en su época. Entonces, pues nos juntamos varias personas y varios grupos, ¿no? Y en confluencia, en el año 2014, en verano del 2014, antes de las fiestas del pueblo, también se da un cambio municipal, ¿no? Entran nuevas personas a hacer cosas nuevas, ¿no? Se da un cambio de gobierno en el ayuntamiento, entonces todo eso que genera pues una especie de red, ¿no? Y se juntan
Bueno, y se junta todo esto, fíjate lo que es, que querer pintar un paso de cebra, ¿no? Como lo hicieron en Rusia, ¿no? Entonces, bueno, pues primero lo hicimos nosotros en Errentería, luego se hizo en Gasteiz, en Hereta exactamente se ha hecho 6 veces, ¿no? Y esto nos ha servido para traer a colación la memoria de Francis, ¿no? Y es muy bonito ver cada año cuántas personas se van sumando, ¿no? Y la fuerza simbólica que tiene, ¿no? esa acción, ¿no? Algo que sucede en el año 79 y que tiene que ver con la homosexualidad, ¿no? Y la capacidad que tenemos, ¿no? Bueno, seguramente gente que está en las antípodas, hablando ideológicamente, ¿no? Cómo sirve, bueno, pues pusimos una plaza, ¿no? Hemos puesto, pues, cómo sirve un hito, ¿no? Como fue el de Francis, para unir incluso gente de la comunidad cristiana, ¿no? Es decir, algo que, bueno, gente que igual en los años 70 estaba muy lejos, ¿no? de lo que pasó, ¿no? Y ya 20 años después, ¿no? Como, bueno, pues toda esa gente la hemos podido acercar, ¿no? Y que ha cogido la brocha y ha pintado también el paso de cebra, ¿no? Entonces, bueno, en el año 2004 había un monolito que recordaba a Francis, ¿no? Bueno, se quiso hacer una especie de monolito, bueno, pues y bueno, y lo trajimos, ¿no? A Iztieta, y en el año 2019 fue la última vez que pintamos el año 2019 fue la última vez que pintamos el paso de cebra, y ya es un espacio que ha hecho el pueblo suyo, ¿no? Y bueno, pues de alguna forma lo de Francis ha servido para unir diferentes generaciones, ¿no? Y esto ha servido también para hacer ese trabajo, bueno, de forma creativa, bueno, pues en los institutos, por ejemplo, ¿no? En las escuelas, para trabajar de forma creativa, pues el tema de la homosexualidad, el tema de la transfobia, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues una persona como Miquel Martín, un referente como Miquel Martín, ¿no? Que es vanguardia, ¿no? De alguna forma de ahí se coge el testigo y se hace un diagnóstico, se hace un compromiso, se adquiere el compromiso de hacer un diagnóstico LGTB en el pueblo, ¿no? Y he dicho Q, pero quita Q, y se hace un trabajo con gente que se identifica como LGTB, y creo que en una primera instancia se había hecho en Barcelona, algo así, y en pocos sitios más, ¿no? Entonces nosotros fuimos muy muy conscientes que eso nos ponía, bueno, en relación con las políticas locales, ¿no? Y que nos daba la oportunidad de hacer políticas locales con una perspectiva LGTBI, ¿no? Ya hacía años que había el servicio de igualdad, ¿no? Y yo mismo, que ando en el tema de la euskalgintza, ¿no? Del tema del euskera, y pues tal y como se crearon diferentes grupos en los años 80 y 90, en los años 2000, y se generan también los servicios de euskera, pues se genera también el servicio de igualdad, ¿no? En los años 2000. Entonces, bueno, pues de alguna forma en ese espacio es donde se empieza a gestionar pues las demandas de la comunidad LGTBI, ¿no? Y se da un salto, digo, porque hasta ese día, pues a trazos largos, a grosso modo lo digo, pero las políticas de igualdad se habían llevado a cabo solo desde la Diputación o desde el Gobierno vasco, y ahora es donde pues se empieza a trabajar desde lo local, ¿no? Entonces se empieza a plantear un plan de acción junto con la Asamblea de Mujeres, y dentro del plan estratégico que tienen ellas, ¿no? De alguna forma intentar pues confluir con ellas, ¿no? Para poder poner un plan de acción LGTB, y esto se va se acabó y se presentó en primavera de este año, y de alguna forma, si dejamos sistematizado y atado, sea el partido político que esté en el ayuntamiento, pues el plan de acción y que se van a hacer políticas LGTBI desde el ayuntamiento, ¿no? Entonces, bueno, ya me diréis cómo voy con el tiempo, ¿eh? Y yo estoy aquí hablando y hablando, pero...
como hemos empezado un pelín tarde, pues bueno, pues tenemos un poquito más de margen. Bien, entonces se crea la mesa LGTB y se crea en septiembre del 2019, ¿no? Acordaros que en el 2019 se hace público el diagnóstico LGTB, impulsado por el ayuntamiento, ¿no? Que es cuando se da el cambio de gobierno y lo que os he comentado antes, ¿no? Y bueno, pues con la complicidad y ayuda de diferentes agentes y personas del pueblo, ¿no? Y lo que ahí hacemos, y os he comentado, ¿no? Por un lado las que organizaban la Noche de las Reinas, por otro lado las gentes que estábamos con el tema del paso de cebra, la gente que estábamos, la gente de EGAM que también estamos por ahí ayudando, la gente que no era de EGAM, es decir, gente que incluso está sin organizar en ningún colectivo, ninguna organización, que cada pues, se ha hecho su propio camino propio y particular, ¿no? Y se crea una mesa LGTB con todas esas personas y fue una especie de confluencia, ¿no? Para pues diseñar y trabajar esas políticas LGTB de manera conjunta, ¿no? Y para nosotras era un espacio seguro para la interlocución con el ayuntamiento, ¿no? Y bueno, pues para que se oyesen otras aportaciones y otras voces, ¿no? Tiene 3 ejes, ¿no? La mesa LGTB, por un lado, quiere hacer un seguimiento, un cuidado, sobre todo un seguimiento de las políticas LGTB, ¿no? En ese proceso que está llevando a cabo el ayuntamiento para hacer aportaciones, para ser crítico cuando toque, para dar impulso cuando se requiera y cuando, pues dar calor también cuando se requiera, ¿no? Luego, por eso os he dicho, ¿no? El tema del diagnóstico por un lado y el plan de acción por otro lado, ¿no? De alguna forma el ayuntamiento seguramente, como tiene hecho en diferentes ámbitos, ¿no? con la igualdad de género, con el tema de la política lingüística, en fin, tiene varios consejeros o varias para contrastar un poco las políticas que va a llevar a cabo y para poder asegurar que todo eso se lleve a cabo, ¿no? Y seguramente también necesitaremos, hay una previsión de que se va a necesitar una especie de consejo para de alguna forma asegurar que todo se hace acorde a lo que se ha establecido, ¿no? Y esto se va a generar dentro de seguramente poco, ¿no? Es un trabajo de décadas, ¿no? Y a las instituciones se les ha pedido que tomen iniciativa, ¿no? Y entendemos, ¿no? que para eso pues hace falta también nos dará pie a otras personas a seguir haciendo aportaciones en otros ámbitos, ¿no? Siempre con esa perspectiva LGTB. He dicho antes 3 ejes, el primero sería ese seguimiento, el segundo sería, cuando digo acciones, digo agenda cultural, agenda deportiva, es decir, cómo introducir y cómo prever y qué aportaciones hacer en todos otros ámbitos, ¿no? Es decir, a veces nosotras mismas somos las que hacemos fiestas o hacemos conferencias o presentaciones de libros o mesas redondas, es decir, son acciones que hacemos nosotras por nuestra iniciativa, pero otras veces queremos introducir o nos piden incluso la colaboración, por ejemplo, con el cineclub, por ejemplo, ¿no? Para, si ellos ven o nosotros vemos algo que podemos aportar o lo que sea, para que luego podamos verlo en la pantalla grande, ¿no? Y un poco esa colaboración entre diferentes agentes, ¿no? Pues más allá por ejemplo, el 17 de mayo planteamos poner banderas arcoiris en los balcones de los pueblos, es decir, algunas cosas son iniciativa nuestra, pero en otras, como veis, tenemos un amplio abanico de espacio cultural, entonces pues hacemos esa colaboración, ¿no? Y el tercer eje sería el de la denuncia, ¿no? Salir a la calle y denunciar, ¿no? Eso está dentro del segundo eje. Y el tercero, más allá el primero, el del seguimiento de políticas LGTB, la segunda sería la de las acciones y la tercera sería la de los cuidados, es decir, que
que la mesa LGTB sea un espacio seguro para hacer ese ejercicio de escucha, ¿no? Y de que sea un espacio seguro para hacer esas aportaciones, ¿no? Porque muchas veces desde las instituciones, que si el pinkwashing, ¿no? el purple washing o lo que sea, se nos olvida, ¿no? Lo que antes comentaba, ¿no? Que nos une un sufrimiento y que es gracias a ese sufrimiento que seguimos autoorganizándonos y pedimos a las instituciones que hagan suyo ese dolor y que sigan haciendo aportaciones y avances desde ese dolor, ¿no? Porque ese sufrimiento sigue ahí, ¿no? Y desde esa responsabilidad. Por tanto, ese tercer eje es el de los cuidados, que es muy importante porque desde que configuramos la mesa, pues nos vienen a pedir consejo, a pedirnos ayuda, nos vienen a donde nosotras, porque también somos una especie de referente, ¿no? Para la gente. Y gracias, ya estaba, esto era todo.